Y eso es lo que tenemos que buscar nosotros, no contristar al Espíritu Santo, no entristecer al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es una persona, la tercera persona de la Trinidad. Y también dice Juan 14:3, dice, y si me fuere, os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. En otras palabras, se ha definido aquí el Espíritu Santo como una persona, no como un simple poder. Una persona, a un poder solamente usted no lo puede contristar, ¿verdad? Una energía que entra un bombillo, ya, ¿cómo usted va a entristecer una energía que entra un bombillo? No puede. Pero una persona sí, ¿verdad? Entonces el Espíritu Santo es una persona que se puede contristar. Entonces sabemos que hay una promesa del Espíritu Santo. La promesa del Espíritu Santo, cuando nosotros abrimos el corazón a nuestro Señor, a la palabra de Dios, dice que el Espíritu Santo empieza a morar en nosotros. Nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Pero ¿cuál es la obra del Espíritu Santo? Sabemos que el Espíritu Santo tiene un objetivo. Por eso aquí les digo a ustedes que cuando le hablan a una persona de la palabra de Dios, el objetivo de ustedes no es convencer a nadie. El objetivo de nosotros es predicar la palabra, y ese es el gran mandamiento que tenemos, ¿verdad? Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Convencer, ese no es nuestro problema. Eso se encarga el Espíritu Santo. El objetivo del Espíritu Santo, la obra del Espíritu Santo, es convencer al mundo de pecado, justicia y juicio. Vamos a ver qué significa eso de pecado, justicia y juicio. Miremos de acuerdo a la palabra. Juan capítulo 16 del verso 4, la parte B, la segunda parte de ese verso. Ahí vamos a ver de qué convence el mundo, de qué convence el Espíritu Santo. 16, verso 4. Verso 4, la segunda parte. Esto os dije al principio porque yo estaba con vosotros. El verso 5 dice, pero ahora voy al que me envió y ninguno de vosotros me pregunta ¿a dónde vas? Verso 6, antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. El verso 7 dice, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Está hablando el Consolador, está hablando de el Consolador como una persona, ¿verdad? No como un poder, ni una fuerza, ni mucho menos. Y el verso 8, el verso que más me gusta a mí de aquí, de este que estamos leyendo, 16:8. Y cuando Él venga, o sea, esa persona, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Ahora, ¿en qué consiste eso de convencer al mundo de pecado? De pecado por cuanto no creen en mí, dice nuestro Señor Jesucristo. O sea, el mayor pecado que puede tener una persona es no creer en Cristo. Ese es el mayor pecado. Muchas personas dicen, bueno, por si de que voy a arrepentir yo, si yo no he matado, yo no robo, yo no hago cosas indebidas, mantengo mi familia, la tengo bien. Pero es que ya, de hecho, cometí un pecado, es no creer en Cristo. Pero creer en Cristo no es simplemente saber quién es Cristo que murió en una cruz del Calvario, es aceptarlo como realmente es, no como la persona cree que es Él. Pues dice, si me conocieres conforme a las Escrituras, es porque conocerlo conforme, como dicen las Escrituras, no conforme a como uno cree que es Cristo. Entonces dice, convencerá al Espíritu Santo de pecado por cuanto no cree en mí. Ahora dice, el verso 10, de justicia por cuanto yo voy al Padre y no me veréis. Esa es la justicia, Él va a volver al Padre. Y ese Él, a través de su Espíritu Santo, y cuando nosotros nos pedimos perdón por nuestros pecados, la sangre de Cristo nos justifica y somos aptos de ir a la presencia del Padre a través de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Nosotros somos justificados por la sangre preciosa de Cristo. Y dice ahora el verso 11, y de juicio, ¿por cómo lo va a convencer de juicio? ¿De qué está hablando juicio aquí? Y dice, y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido juzgado. Y eso es lo que siempre le digo a todo el mundo, nosotros no tenemos por qué pelear contra Satanás. Satanás ya está juzgado, Satanás ya está vencido. Nosotros tenemos que someternos a la palabra de Dios y Él huirá de nosotros. No tenemos por qué pelear con Él, ni pesarle la cabeza, ni echarlo fuera, nada. Sométete a la palabra. Echamos fuera a los demonios, la palabra dice, en mi nombre echarán fuera demonios. Pero Satanás no. Satanás se va de nosotros simplemente con cumplir la palabra. Si nosotros obedecemos la palabra, Él se va, coge sus maletas y se va porque no puede hacer nada contra nosotros. A menos que el Padre le permita, que Jehová de ejército le permita, ¿verdad? Así como le pasó al caso de Job. Job, que Dios le permitió
a Satanás que tocara a Job. Si el Señor lo permite, pues nos puede tocar, pero si el Señor no lo permite, no. Entonces dice el verso 12, y aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad. ¿Será que un poder puede guiar a una persona? No, ¿verdad? Entonces el Espíritu Santo no es poder. El Espíritu Santo es una persona que tiene poder, que es diferente. Es una persona, no un poder. Como erradamente dice una doctrina por ahí de los testigos de Jehová, que ven al Espíritu Santo simplemente como un poder, como una energía. No, el Espíritu Santo es una persona, la tercera persona de la Trinidad. Por eso que es bueno hablar aquí de doctrina, para que no se dejen llevar de vientos huracanados ahí que terminan llevando a la gente por apostasía, que lo apartan de la verdadera palabra de Dios. Entonces dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará de su propia cuenta, sino hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y los hará saber. Por eso se llama Paracleto, el que testifica a nombre de otro, ¿sí? Entonces Paracleto tiene dos acepciones, ¿verdad? Como juez, como abogado que aboga por nosotros, y como testificador, el Espíritu Santo que testifica de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, la obra del Espíritu Santo es convencer al mundo, o sea, convencer a las personas de justicia, de pecado y de juicio. Entonces, nosotros no estamos para convencer a nadie, nosotros estamos para predicar la palabra. El Espíritu Santo se encarga de convencer. ¿Amén? Yo creo que ustedes nadie lo convenció fue el Espíritu Santo. Ustedes oyeron la palabra y quien nos convence es el Espíritu Santo. Entonces, no se compliquen la vida de si convencen o no convencen a alguien. Eso no es nuestro problema. Nuestro objetivo es predicar la palabra. La palabra cae, la palabra que dice la palabra de Dios, que ella es como martillo, que rompe la piedra, rompe esos corazones duros, esos corazones de piedra y los convierte en corazones de carne. Entonces usted encárguese nada más de predicar la palabra de Dios, lance la palabra de Dios y ella cumplirá el propósito por el cual ella es enviada. Ella nunca retorna vacía. ¿Amén? Amén. Gloria a Dios. Dar un aplauso, Señor, sí. Gloria a Dios. Entonces, hay dos formas de presentarse el Espíritu Santo. El Espíritu Santo en el Antiguo Testamento venía sobre el creyente. En el Nuevo Testamento el Espíritu Santo está dentro del creyente. O sea, nosotros somos ahora mismo templo del Espíritu Santo. En el Antiguo Testamento no. En el Antiguo Testamento venía sobre el creyente. Por favor, me acompañen Isaías 61:1. Aquí vemos cómo el Espíritu Santo venía sobre el creyente. Inclusive vino sobre nuestro Señor Jesucristo también. Isaías 61:1. Dice, el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí. Ojo, dice, no dentro de mí, está sobre mí. Porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de cárcel. Ese es el objetivo del Espíritu Santo. El objetivo de nosotros cuando el Espíritu Santo llega sobre nosotros. Predicar las buenas nuevas, ¿verdad? Y vendar a los quebrantados, o sea, darle palabra de aliento a las personas. Publicar la libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. Cuando usted empieza a predicar la palabra de Dios a las personas salen de esa cárcel en que se encuentran. Porque el pecador es como si tuviera una cárcel, pero él se encuentra cómodo, chévere, tranquilo ahí, no quiere salir de ahí, se encuentra tranquilo, sabroso. El fumador, el drogadicto, el que toma bastante, el que le pega a la mamá. 61 verso 1. Él se encuentra tranquilo, él se encuentra contento en su cárcel. Y tiene la puerta abierta, que es nuestro Señor Jesucristo. Hasta que llegue y le predica la verdad, usted le predica la palabra de Dios y es cuando él encuentra la necesidad de salir de esa cárcel. Y se lo va a agradecer a usted por haberle predicado. Dice, porque ¿cómo conocerán la palabra si no hay quienes prediquen? Pero tenemos que predicar la palabra. De convencerlo, ese no es nuestro problema. La palabra misma se encarga de convencer a las personas. Esa fue también la predica de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? La primera predica que él hizo cuando cogió los rollos. Mira lo que dice Lucas capítulo 4 verso 18. También el Espíritu del Señor vino sobre él. Lucas capítulo 4 verso 18. Dice, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón,
a pregonar la libertad a los cautivos y a vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Entonces vemos cómo el Espíritu Santo desde el Antiguo Testamento venía sobre las personas. A pesar que este verso que estamos viendo aquí del Nuevo Testamento, sabemos que el Espíritu de Dios vino sobre nuestro Señor Jesucristo. En el caso de Sansón, cuando él recibía la fuerza esa extraordinaria que recibía Sansón, la recibiera porque el Espíritu Santo venía sobre él. No era que Sansón tenía fuerza, no. Las fuerzas sobrehumanas que tenía Sansón venía porque el Espíritu de Jehová venía sobre Sansón. Y podía coger a un león y destrozarlo como un cabrito. Miren lo que dice Jueces capítulo 4, verso 6. Y esa fuerza de Sansón no era porque él tenía fuerza, no. Era porque él era un nazareno. Lo habían dedicado a Dios, que él no se iba a cortar el pelo ni iba a tomar sidra, y el Espíritu del Señor iba a posar sobre él. Jueces capítulo 14, verso 6. Dice, y el Espíritu de Jehová vino sobre Sansón. O sea, mire que él no tenía fuerza, Sansón. Dice, el Espíritu de Jehová vino sobre Sansón, quien despedazó al león como quien despedaza un cabrito, sin tener nada en su mano. Y no declaró ni a su padre ni a su madre lo que había hecho. O sea, él tenía fuerza, era cuando el Espíritu de Jehová venía sobre Sansón. Mientras el Espíritu de Jehová no venía sobre él, él era un mortal común y corriente. Lo mismo le pasó a David, lo mismo le pasaba a Saúl. El Espíritu de Jehová venía sobre ellos. Cuando el Espíritu de Dios venía sobre David, profetizaba. Inclusive Saúl también llegó hasta profetizar cuando el Espíritu de Jehová venía. Y cuando el Espíritu de Jehová se fue de él, un espíritu malo, mandado por Jehová, empezó a atormentar a Saúl. Entonces, vemos que en el Antiguo Testamento, el Espíritu de Jehová venía sobre el creyente. En el Nuevo Testamento no, en el Nuevo Testamento viene sobre él. Juan capítulo 14, verso 16. Dice precisamente eso, de que el Espíritu de Jehová habita en el creyente. Juan capítulo 14, verso 16, que estábamos leyendo ahorita. Dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de Jehová, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora aquí con vosotros y estará en vosotros. O sea, somos templo del Espíritu Santo. Anteriormente vivía sobre el Espíritu, venía sobre el creyente, ahora habita en nosotros. Somos templo del Espíritu Santo. Y también nos lo confirma en Hechos capítulo 2, verso 4, ¿verdad? Allá en el Pentecostés, cuando estaban todos unánimes, reunidos, los creyentes. Dice que el Espíritu de Dios vino, vamos a leerlo, Hechos capítulo 2, verso 4. Hechos capítulo 2, verso 4 dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, llenura, o sea, entró el Espíritu Santo en ellos, en los apóstoles, en los que estaban reunidos ahí el día de Pentecostés, vino dentro de los creyentes que estaban ahí, no venía sobre el creyente, sino dentro del creyente. Tenemos que todos fueron llenos del Espíritu Santo. Aquí la diferencia de lo que predicamos la vez pasada, diferencia entre llenura del Espíritu Santo y bautismo del Espíritu Santo, porque muchas veces se tiende a confundir estos dos términos. Llenura es una cosa y bautismo es otra cosa. Juan el Bautista dijo, yo bautizo con agua, pero viene otro después de mí, más fuerte que yo no soy digno de desatar sus sandalias, decía Juan el Bautista, el cual os bautizará con Espíritu Santo y fuego. Pero ojo, cuando te dice Espíritu Santo y fuego, es Espíritu Santo para salvación y bautismo y fuego es para condenación. Si usted mira los versos anteriores, está hablando de hoguera, de quemazón, de infierno. Y cuando dice bautismo en fuego, es para condenación. Aquí es una mala interpretación también de los versículos de la Biblia. Cuando dice, Señor, bautízame en fuego, están pidiendo candela, están pidiendo infierno. Entonces, miremos lo que estamos pidiendo. Señor, bautízame en Espíritu Santo, sí, pero no pida bautismo en fuego. Dice, el Espíritu Santo viene como lenguas de fuego, pero el Espíritu Santo no es fuego. El que es fuego es el infierno. Se equipara el Espíritu Santo con una paloma, ¿verdad? Dice, cuando nuestro Señor Jesucristo fue bautizado, dice, vino en forma corporal, descendió en forma corporal como una paloma, o sea, descendió suavemente sobre la persona. Pero el Espíritu Santo no es una paloma, ni es un viento. Dice, el Espíritu Santo vino como un viento suave, vino como un viento suave. El Espíritu Santo no es un viento. El Espíritu Santo ni es fuego, ni es viento, ni es paloma. ¿Ven?
Entonces, tenemos que aclarar bien este concepto porque a veces se dice, no, que el Espíritu Santo es una paloma, el Espíritu Santo es fuego. No, el Espíritu Santo es una persona y Él viene como lengua de fuego, no es fuego. Eso porque se malinterpreta mucho este versículo. Y Hechos capítulo 7, verso 55, precisamente cuando iban a apedrear a Esteban, estaba lleno del Espíritu Santo. ¿Qué hizo Esteban? Mira lo que dice Esteban. Hechos capítulo 7, verso 55. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, el Espíritu Santo no estaba sobre él, el Espíritu Santo estaba dentro de él, dentro de Esteban. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, o sea, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Para que no digan que el Espíritu Santo es Jesús. Exactamente, el Espíritu Santo. No hay otra doctrina que dice que el Espíritu Santo es Jesús. Es lo Jesús solo. Que el Espíritu Santo es Jesús y que el Espíritu Santo, que Dios es Jesús, el Padre es Jesús, no es Jesús solo. Los pentecostales, sí. Son tres personas. Nosotros no somos idólatras, porque ellos dicen que somos idólatras porque tenemos tres dioses. No, tenemos un solo Dios con tres personalidades, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Los tres son un solo Dios. A veces también presentan, es una forma de criticar, los testigos de Jehová presentan un dolten, o sea, una imagen así, de madera, con tres caras. Es que adoramos una imagen con tres caras. No, adoramos un solo Dios con tres personalidades diferentes. ¿Qué es diferente? Dios trino, así es. Entonces, también la palabra de Dios nos dice que el Espíritu Santo, a veces lo equiparan al vino, ¿verdad? Embriaguemos el vino del Espíritu Santo, y salió una doctrina allá en Estados Unidos que un predicador se llamó el cantinero de Dios, porque el Espíritu Santo es un vino que embriaga. Y entonces equiparan el Espíritu Santo con vino. Mire lo que dice Efesios 5:18. El Espíritu Santo no es ningún vino. Efesios 5:18 dice, no os embriaguéis con vino en el cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. Entonces hablan de que embriaguez en el Espíritu Santo. No, la palabra de Dios no está diciendo eso. Sí, todo es mala interpretación. Obviamente sabemos que la falsa doctrina viene a eso. Satanás vino a tergiversar las escrituras. Y falso apóstata. ¿Qué es un apóstata? Una persona que ha nacido entre la religión cristiana, ha entendido el cristianismo, pero termina tergiversando la palabra de Dios. ¿Y qué hace nuestro Señor Jesucristo? Sale de esa iglesia inmediatamente. Como el caso de allá de Apocalipsis capítulo 3, ¿verdad? Que habla de la iglesia de la Odisea. Dice, yo estoy a la puerta y llamo, si alguno abre la puerta. O sea, él estaba dentro de la iglesia, pero con base en la apostasía, la gente empezó a poner los ojos en otra cosa diferente de Cristo. Cristo se salió. Y está la puerta ahí, esperando, tocando la puerta ahí, a ver si le abren la puerta para entrar otra vez a esa iglesia. Está hablando a la iglesia, a una iglesia que tiene afuera a Cristo. ¿Cuál es la iglesia que tiene fuera a Cristo? Aquella iglesia que empieza a adorar al Dios mamón, al Dios dinero. Dale todo a la iglesia, dale los diezmos, las ofrendas al Señor, y el Señor te da lo que tú necesitas. Cuando la palabra de Dios dice que tenemos que dar, no esperando nada a cambio. Porque Dios bendice al dador alegre. Cuando nosotros ponemos los ojos en el dinero, en dar dinero para que Dios nos dé dinero, mire, estamos adorando al Dios mamón. Dios se va de ahí inmediatamente. No tenemos que dar sin esperar nada a cambio, y eso es lo que el Señor quiere. La raíz de todos los males es el amor al dinero. Cuando los predicadores y estos falsos profetas que han salido ahora, y esos falsos predicadores están diciendo, dale tu dinero a la iglesia, están predicando un Dios diferente, el Dios mamón. Han sacado a Cristo de la iglesia, desafortunadamente. Ahora vamos a otro tema, que es la naturaleza del Espíritu Santo. ¿Cuál es la naturaleza del Espíritu Santo? ¿Cuándo empezó a hablarse de que el Espíritu Santo es fuego? Que el Espíritu Santo es un poder nada más, que el Espíritu Santo no es una persona. ¿Desde cuándo empezó a hablarse de eso? Sabemos primero que todo que el Espíritu es un ser sobrenatural e inmaterial, ¿verdad? Dotado de voluntad y de razón. Existen espíritus celestiales, espíritus malignos, ¿sí? Sabemos que los ángeles caídos son espíritus malignos, ¿amén? Pero ¿de dónde procede? Resulta que se hizo un concilio, el concilio de Nicea. Un concilio de Nicea que trató de unificar todas las doctrinas cristianas, ecumenismo. El primer ecumenismo religioso que se empezó a dar, el concilio de Nicea. En ese concilio de Nicea se establecieron unas cláusulas para definir
el credo, y eso obviamente lo estableció la Iglesia Católica. En el credo, el texto del credo del Concilio de Nicea 325, que es una declaración dogmática de los contenidos de la fe cristiana, decían ellos: creemos en un solo Dios, Padre poderoso, todopoderoso, creador de todas las cosas visibles e invisibles, y un solo Señor, Jesucristo, el Hijo de Dios, unigénito, nacido del Padre, es decir, de la sustancia del Padre, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero, engendrado, no creado. Mira lo que dice, engendrado. Sabemos que Cristo no fue engendrado. Cristo es Dios, hace parte de la Trinidad. No creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho. Pero no menciona, nada más dice, y el Espíritu Santo, habla, y el Espíritu Santo. Entonces hubo una enmendadura que se le hizo a ese concilio de Nicea, y esa enmendadura se llamó la cláusula de filioque. ¿Qué pasó con esa cláusula de filioque? Empezó a definir lo que era el Espíritu Santo, y la cláusula de filioque dijo que el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo, y ahí empezó la discusión grande. No, que el Espíritu Santo no procede del Padre y del Hijo, sino que el Espíritu Santo procede del Padre. Otros decían, no, el Espíritu Santo procede del Hijo. Otros, no, el Espíritu Santo no procede de ninguno de los dos, si el Espíritu Santo es poder, es simplemente poder, no es una persona. Y empezaron la discusión, y ahí salieron doctrinas, ya doctrinas de los adventistas, de los testigos de Jehová, diciendo que era un simple poder, que no era una persona, y empezaron a darse una cantidad de tergiversaciones de la misma doctrina, todo a partir de la cláusula de filioque, una cláusula que se estableció entre el Concilio de Nicea. Pero sabemos, la misma palabra lo confirma, que el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad, que tiene voluntad, que es una persona, que no es simplemente un poder o que es una cosa. No, el Espíritu Santo es una persona que guió al pueblo hebreo a través del desierto. Dice que en el día se portaba como una nube protegiéndolo del sol, y en las noches una bola de fuego que alumbraba el camino del pueblo judío. Eso simplemente lo puede hacer un poder. Iba guiando al pueblo hebreo. Si lo iba guiando, no era un simple poder, era una persona que lo iba guiando, el Espíritu Santo. ¿Ven? Entonces el Espíritu Santo es una persona, la tercera persona de la Trinidad. Hay una doctrina que es la unitarista, ¿verdad? Que es la que dice que es un poder, de ahí nacieron los testigos de Jehová, la doctrina arriana, arriano, que dicen que es una entidad espiritual o naturaleza angelical de carácter exceso, muy cercana a la divinidad, una criatura, dicen algunos. Pero para nosotros, los trinitarios, es una persona divina, es un ser increado, o sea que no es creado, sino pertenece al mismo Dios, hace parte de la naturaleza intrínseca de Dios. Cualidades. ¿Cuál es la cualidad primordial del Espíritu Santo? La cualidad primordial del Espíritu Santo es que es portador de los dones espirituales. Él es el que nos da los dones espirituales a su manera. Ahora, los dones que había en Jesús ya los vimos, ¿verdad? Los dones que están en Jesús están en Isaías 11.2. Vamos a leerlo, por favor. Los dones que tenía Jesús. Isaías 11.2. Porque aquí Isaías está profetizando sobre cómo venía Jesús, con qué poderes venía Jesús. Isaías capítulo 11, verso 2. Los dones que tenía Jesús con base en el Espíritu Santo, dice: y reposará sobre él. Ojo, no estaba dentro, estaba sobre él. ¿Por qué? Porque es que los dos eran Dios. Y reposará sobre él el Espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Y el verso 3 sí me fascina a mí. Mire lo que dice el verso 3. Y le hará entender diligentemente en el temor de Jehová, no juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá, o sea, discutirá, por lo que oigan sus oídos. O sea, nosotros no tenemos que, cuando vamos, aquí nos está diciendo que él venía a juzgar, pero no por lo que veía ni por lo que oía, sino por los frutos. O sea, nosotros tenemos que juzgar por los frutos. Hay una falsa doctrina que dice por ahí: no, tú no puedes juzgar, el que juzga es Dios. No, falso, mi hermano, usted puede juzgar. Juzgue a las personas por sus frutos, no por lo que oigan. No, que le dijeron de fulanito que fulanito hizo tal cosa. No. Aparte sus oídos, eso es chismosería. Entonces juzgue a la persona por sus frutos. Y cuando usted ve a una persona que está haciendo un fruto malo, llame a esa persona aparte y diga: hermanito, esto y esto y esto. Si la persona no acepta la reconvención que usted le está haciendo, entonces llame a dos ancianos de la iglesia. ¿Pero con qué objetivo? De que la persona se restaure, no para echarlo a patadas a la iglesia, ni mucho menos. No, ese no es nuestro objetivo en un proceso disciplinario
eclesiásticos, sino buscar la restauración de esa persona, que esa persona se arrepiente. Si esa persona es renuente, pues la Biblia dice que tenemos que atarla, después que se le hemos dicho a la iglesia. ¿Y qué es atarla? Quitarle los privilegios. Ojo, podemos juzgar solamente a un miembro de la iglesia, no a una persona que va a la iglesia. Ojo, dentro de una iglesia hay dos clases de personas, ¿verdad? Unos que pertenecen al cuerpo de la iglesia y otros que no son del cuerpo de la iglesia, sino que van a la iglesia. Eso no se puede juzgar. Dice que nosotros no podemos juzgar a los incrédulos. Tenemos que juzgar al cuerpo de la iglesia, si hay lugar para juzgarlo. ¿Por qué? Porque los que no pertenecen al cuerpo de la iglesia ya están juzgados por su incredulidad. Algo que aprendí aquí en el verso capítulo 11, Sí, sabe que la Biblia dice que el Señor Jesucristo se despojó de todo, sí, se despojó de todo, claro. de todo, hasta de su poder cuando Él venía, y vemos la función del Espíritu Santo, la importancia del Espíritu Santo que desciende sobre eso. Correcto. Ahí dice que ahí dice, recoge sobre el Espíritu de Jehová, dice, espíritu de sabiduría, de inteligencia, espíritu de consejo y de poder. Entonces, sí, vamos a activar eso. Entonces, los dones del Espíritu Santo vinieron sobre Jesús, pero también vienen sobre el creyente. Los dones sobre el creyente son regalos del Espíritu Santo para el creyente. ¿Y cuáles son esos regalos que da Dios o el Espíritu Santo, Dios a través de su Espíritu Santo a los creyentes? 1 Corintios 12:4. Aquí vemos los regalos que Dios tiene para nosotros, que vienen de Dios, los dones del Espíritu Santo. ¿Cuáles son estos dones? Los dones, dice 1 Corintios capítulo 12, verso 4, dice: ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es uno mismo, es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todo, es el mismo. Pero a cada uno le es dado la manifestación del Espíritu para provecho, porque este es dado por el Espíritu palabra de sabiduría, primer don, palabra de sabiduría. A otro, palabra de ciencia según el mismo Espíritu. A otro, fe por el mismo Espíritu. Y a otros, dones de sanidades por el mismo Espíritu. A otros, el hacer milagros